Bueno, buen día. Todos se quedaron esperando que pase el pastor y no está. Bueno, Marcelo se fue de viaje por un par de días, como dice él. Y el plan A, que era el pastor Billy, me avisa el viernes a última hora. Por las dudas, leete Hechos 4, porque estoy mal. Y créanme que empecé a clamar a los Baales y a orar en portugués. Pero no surgió efecto. Y aquí me tienen. Bueno, el pastor le manda saludos. No pudo estar. Iba a ver la cena hoy, pero no, él no está. Así que bueno, pasamos para el próximo domingo. Yo hice todos los esfuerzos para que se libraran de mí hoy. De hecho, le había pasado con tiempo a Matías. Gracias, Matías. Gracias. Vamos tomando coraje. Eso es bueno. Y muy bien dirigida la alabanza. Así que gracias también, Matías y Anita. Y bueno, de hecho no iba a estar tampoco, iba a estar en Argentina con Gabriel. Tenemos un evento de mañana al miércoles de predicaciones positivas. Y bueno, él se fue ayer en su auto con el embriague medio roto, pero llegó. Yo iba a ir con él y bueno, y después considerando, porque esto arranca el lunes, entonces él aprovechó, vieron que él conoce a todo el mundo básicamente, entonces él fue a hacer su ronda de visitas, amigos, que hace tiempo que no ve, y bueno, yo quise quedar para tener un fin de semana más de estar de ese lado y resulta que tuve que estar cubriendo al pastor, así que bueno, gracias al Señor porque podemos estar, aunque sea, podemos estar. Y seguimos entonces con la secuencia de Hechos. Me dice el pastor, si tenés algo preparado ya, predicá lo que tengas. Digo, justamente, no estaba preparado. Incluso ya había perdido la práctica y el ejercicio más allá de la alabanza, esta es otra cosa, ¿no? Y demanda un esfuerzo mayor y una preparación mayor y una carga mayor de responsabilidad delante del Señor, traer su palabra. Así que el Señor tenga misericordia de mí y de ustedes que tendrán que escucharlo. Así que, bueno, he traído los saludos y comentado por qué estoy yo acá. Vamos a Hechos 4. Como los tengo acostumbrados, yo lo voy a proyectar en la Nueva Biblia de las Américas, versión Nueva Biblia de las Américas, y leemos. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes. Este texto lo vimos también con Arthur el domingo pasado, pero vamos a volver para continuar un poco más. Él explicó un poco esto, ¿no? Mientras Pedro y Juan hablaban entonces al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban con qué poder y en qué nombre han hecho esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se los está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Gracias porque podemos sentarnos ahora y dedicar este tiempo a meditar en ella, en esta secuencia que venimos como iglesia, en este libro de Hechos, Señor. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, embotado y entenebrecido tantas veces. Que tú lo abras, Señor, y lo alumbres para poder recibir tu palabra, para poder escuchar tu voz hablando en nuestros corazones en esta mañana. Dejamos en tus manos a quienes no pueden estar en esta mañana por distintos motivos, Señor. Dejamos en tus manos a Rogelio en su debilidad, Señor, en este tiempo también de estudiar cuál es su problemática, Señor, ahora con esta arritmia, en fin, Señor. Que tú le visites, que tú le fortalezcas, y gracias porque también nos fortaleces a nosotros por medio de Él, de su fortaleza en medio nuestro, Señor. Fortalécele, guárdale, Señor, y que pronto puedan los médicos encontrar la causa, poder aliviar su dolencia, Señor, y Él pueda volver a estar con nosotros aquí y con sus seres amados. Bendice al pastor, a Nico también, que están recuperándose, Señor. Les des una pronta recuperación total, Señor, y en fin, todos los demás, Señor, y quienes no recuerdo en este momento, que tú les cubras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hoy va a ser clase de repaso. Eso me ayuda a mí también. Clase de repaso. Estamos en Hechos 4, capítulo 4. Esto es una secuencia de hechos que uno dio lugar al otro. ¿Está? Y hechos de gran trascendencia que tuvieron grandes repercusiones en toda la ciudad de Jerusalén. Volvemos a Hechos 2, Pentecostés. ¿No? El viento aquel que trajo toda la ciudad a ver qué pasaba, en una fiesta. La fiesta se llenaba de Jerusalén de judíos y de prosélitos, de gente que viajaba de otras naciones. Y ahí Pedro da su primer discurso, ¿tá? Pero se detiene en el hecho central. Bueno, les habla de la promesa que se está cumpliendo, todas palabras y profecías que ellos ya conocían, y se concentra en esto, que Jesús, al que ellos crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bueno, al oír esto, al oír la predicación de la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando, se compungieron, ¿no? Sintieron aquel dolor físico punzante en su cuerpo y ellos caen postrados diciendo, ¿qué haremos? Y ahí la iglesia en una estampida crece de un par de cientos a 3.000. Paso seguido, días después, pero quería señalar algo también que ayuda al contexto de lo que vamos a ver. A causa de esto, dice la Escritura, que sobrevino temor sobre toda persona, el Espíritu de Dios obrando. Y dice que la iglesia tenía el favor del pueblo, es decir, tenía la simpatía de todo el pueblo, de toda la ciudad, de toda la gente. Hecho no menor, capítulo 3, la sanidad del paralítico. Hombre que en su vida había podido caminar. Pedro y Juan van a orar al templo en una hora de mucha afluencia porque iba mucha gente a orar al templo. Y ahí se produce la sanidad. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y él se levanta bajo la expectación de miles de personas, de mucha gente. Y entra al templo, alabando y glorificando a Dios. Este hecho es crucial para lo que va a seguir ahora. Él entra alabando a Dios, glorificando al Señor. Y cuando todo el mundo se entera, entran al templo a ver qué pasó con esto. El marco es el pórtico de Salomón, es esa sección del templo donde allí podía ingresar todo el pueblo. Y es ahí entonces que llegó Marcelo hace 2 domingos atrás, ¿no? Entrando, el que era paralítico, el que era cojo, aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Y allí está el segundo discurso de Pedro, ¿no? Donde les habla del Dios de ellos, del Dios de sus padres, del Dios de sus antepasados,
que ellos conocían muy bien. Y ahí ellos empiezan a asociar, los que no lo habían hecho en el primer discurso, en el segundo discurso, que aquel gran Dios de sus antepasados levantó a Cristo. Vieron que ya ahí está pintado de amarillo. Hay dos elementos que también son fundamentales para entender lo que viene. En presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad a Jesús. Pilato lo interrogó y lo iba a poner en libertad, había resuelto, pero la presión del pueblo que había sido agitado por los sacerdotes, manipularon las masas y lograron que todos gritaran, crucifícale. Y Pilato echó para atrás, se lavó las manos y concedió que mataran a Jesús. Pero ustedes repudiaron al santo y al justo, pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor y dador de la vida, como cantamos recién. Pero a él Dios resucitó de entre los muertos y estas palabras empiezan a producir el mismo efecto en los oyentes, en los que estaban escuchando. Porque aparte ellos lo habían visto a Jesús andar acá en el mismo lugar. ¿Se acuerdan ustedes en Juan 10? En la fiesta de la dedicación, Jesús se paseaba, estaba entre la gente en una fiesta. Y allí llegan estos hombres y se echan sobre él también, diciendo, ¿hasta cuándo? Queriendo lincharlo y matarlo, y esa vez no pudieron porque todavía no era la hora. Un punto central, por la fe en su nombre. ¿No? Pedro y Juan le dicen, no nos miren a nosotros, no fuimos nosotros. Es por la fe en su nombre. Es en el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre. Eso produjo que toda la gente diera gloria a Dios. Y miren esto que está en amarillo, que también es importante. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia. Este fue el cierre de Marcelo. Obraron por ignorancia. Lo mismo que sus gobernantes. Y detrás, ahí en las sombras, estaban los sacerdotes. Estaban ahí escuchando y la sangre por dentro les empezaba a hervir cada vez más, porque el problema no se lo sacaron con Jesús al matarlo. Y ahí estaban Pedro y Juan, hablando libremente al pueblo. Ahora tenemos que ver lo siguiente. Los sacerdotes servían en grupo, eran grupos de sacerdotes que servían. Nos dice 2 de Crónicas 8, y conforme a las ordenanzas de su padre, esto es después cuando Salomón consagra el templo, ¿ah? Y conforme a las ordenanzas de su padre David, Salomón designó las clases sacerdotales en sus servicios. Clases sacerdotales, esto habla de grupos. A los levitas en sus deberes de alabar y ministrar delante de los sacerdotes, según lo prescrito para cada día, y a los porteros por sus clases para cada puerta, porque así lo había ordenado David, hombre de Dios. Esta ordenanza de David y este orden que había dado para que sirvieran los grupos de sacerdotes, así se mantenía. De hecho, lo sabemos por Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Cuando Dios le anuncia, él estaba sirviendo, era su turno, y ellos se trasladaban a Jerusalén, servían ese tiempo en el templo con su grupo, y después volvían a sus respectivos lugares. Ahora sí, Hechos 4. Entonces, Pedro y Juan estaban hablando, tenían ahí al hombre que había sido inválido, todo el pueblo sorprendido, maravillado, ¿qué es esto? Y Pedro predicando, y mientras Pedro y Juan estaban hablando al pueblo, ahora sí, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados, porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Este fue un hecho violento, como dijo Arthur, ¿no? Lo vinieron, los agarraron, los ataron y se los arrancaron y los llevaron. Ahora, los sacerdotes que estaban ahí, ellos sabían muy bien cómo manipular las situaciones. Ustedes ven ahí que habla de los saduceos. ¿tá? Los saduceos dentro del Sanedrín tenían una posición muy predominante. Este grupo de los saduceos. Entonces los sacerdotes, ¿a dónde van? A los saduceos y le dicen, mirá lo que están hablando de Jesús, la resurrección de los muertos, y para ellos era un ruido así porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, enardecidos todos van y los agarran.
les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Ahora, esta es una escena que en el contexto se vuelve a repetir. Hace unas cuantas semanas atrás con Jesús pasaba lo mismo. Ellos vinieron, lo prendieron, y ahora se repite esta escena, ahora sobre Pedro y sobre Juan. Esto tiene un efecto de producir miedo, intimidación. Ustedes saben cómo le fue a Jesús, ¿no? Saben con quién se están metiendo, señores. Este era el mensaje con esta acción. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de ellos, o el número de los hombres, como a 5.000, a pesar de las amenazas y a pesar de esta acción. La palabra de Dios corría y el Espíritu Santo obraba y la iglesia crecía, y ahora el número de 3.000 pasó a 5.000 hombres. Sabemos que son más, porque acá solamente se contaban los hombres. Pasa el día y estamos al día siguiente. El concilio reunido. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Reunión urgente y extraordinaria fue la convocatoria. Reunión urgente y extraordinaria. Y vuelve a sesionar el concilio, que supo haber estado reunido tiempo atrás. Esta era la aristocracia judía, ¿no? Porque hay nombres allí, Juan y Alejandro. No se sabe bien quiénes eran, pero eran los altos dignatarios. Toda la aristocracia se reunió. Pedro y Juan en el medio. El comité ejecutivo estaba sesionando. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban en una acción continua. ¿Con qué poder y en qué nombre han hecho esto? Es curioso porque ellos hacían preguntas donde ellos mismos sabían las respuestas. Con Jesús les pasó varias veces. Cuando fueron en el pórtico de Salomón a atraparlo en Juan 10, ¿hasta cuándo nos dirás? Y ya les dije muchas veces, les dije, Jesús, pero ustedes no escuchan, muchachos, porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Aquellas hermosas palabras. ¿Fue en un contexto así? Estos son matones, estos son de los pesados. Ahora, ustedes recordarán en aquella ocasión donde también sesionó el Sanedrín, el concilio, Pedro estaba también allí. Lo estaban enjuiciando a Jesús. Pedro estaba, pero estaba de lejos. Mucho miedo por la situación. Es cuando Pedro niega a Jesús 3 veces. Y ahí él llora amargamente. Y Jesús lo tenían allí, llevado para un lado, para el otro. Ahora cambia la situación. Ahí está Pedro también. El mismo concilio reunido, con el mismo propósito de eliminar al disidente. Pero ahora todo cambió. Jesús se había ido y había enviado al Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Ya no había más miedo. Ahora estaba el Espíritu Santo capacitándolo y dándole la fuerza que viene de Dios. Diciéndole algunas cosas en la cara a estos señores. Si se nos está interrogando por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Es decir, nos están tratando como delincuentes, pero no hicimos más que hacer el bien a un hombre que estaba enfermo. Vamos a poner en contexto, señores. Vamos a poner en contexto. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí, sano, delante de ustedes. ¿Se acuerdan de Jesús? Aquel que ustedes le pegaron acá,
trajeron testigos falsos, le escupieron en la cara, le pegaron en la cara, lo humillaron a más no poder. No se terminó el problema, señores. En su nombre ahora, este hombre fue sano. Y en su nombre está ocurriendo todo lo que está ocurriendo. Y ahora ellos estaban perdiendo preponderancia. Ellos estaban perdiendo protagonismo. Y a través de ejercer presión, intimidarlos y darles miedo, quisieron callarlos. A quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por él, este hombre se halla aquí sano. Al Dios a quien ustedes tienen que servir, a ese Dios levantó al que ustedes crucificaron. ¿Ven este elemento común en los 3 discursos de Pedro? Este es el tercero, en un ámbito más, ¿no? Acá está la élite. Al que ustedes crucificaron y mataron, Dios lo levantó. Es más, les dice, este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y ahora Pedro y Juan lo llevan a Salmo 118, versículo 22. Pasajes que ellos dominaban las Escrituras, ellos ya lo sabían. Y hasta podían recitarlo de memoria. Pero ahora Pedro les predica a los maestros de la ley, diciendo, esta palabra se está cumpliendo en ustedes, los constructores, los que tienen que edificar con el material principal, la piedra. Ustedes la desecharon y se quedaron sin materiales de construcción. Señores, Él ha venido a ser la piedra angular. Dios lo ha establecido como el centro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y estos señores levantaban cada vez más presión. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación ninguna, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Ellos habían interrogado a Jesús, habían hablado, habían tenido varios encuentros, y ahora ellos ven que Pedro y Juan y toda aquella gente, sus seguidores, los reconocen que habían estado, el carácter de Cristo estaba en ellos, sus palabras les reconocían que habían estado con ellos. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres?, decían. La evidencia estaba ahí, el hombre estaba sano en el nombre de Jesús, no podían decir nada, no tenían argumentos. Querían lincharlos, matarlos, no podían, no tenían, todo el argumento se había vuelto en contra de ellos. No podían argumentarle, no podían hacer nada. Los echaron afuera y deliberaban. Discusión de ciegos, necios. Pero allí deliberaban, estos eran los que tenían que determinar justicia, los que tenían que juzgar conforme a las Escrituras, los que tenían que dictaminar en base a la palabra de Dios. Estaban ahí deliberando, ¿en base a qué? Deliberando. Cuando lo llamaron, pasen señores, les ordenaron no hablar bajo amenazas, no vuelvan a hablar más, ni enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan sabían, señores, grandes dignatarios, sacerdotes, Sanedrín, ustedes tienen que juzgar conforme a la palabra de Dios. Ellos sabían. Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez que obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La evidencia es tan grande lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado y a quién seguimos. No podemos callarnos. Lamento sus amenazas, pero no van a surtir efecto a nosotros.
Dios, el Señor mismo les había ordenado, vayan y prediquen. Y ellos estaban yendo y predicando, empezando por Jerusalén, el Evangelio diseminándose en el nombre de Jesús. Ciegos, tenían toda la evidencia delante de ellos y pateaban una y otra vez en contra. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos, por causa del pueblo. Por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ahí estaba la evidencia. Todo el pueblo sorprendido y maravillado, y ellos se tuvieron que quedar callados en la boca. Su argumento se volvió en contra de ellos. Ahora, lo maravilloso. Pedro y Juan, cuando dieron sanidad a este hombre, y todo el pueblo vino, la gloria es de Dios. Todos señalaron a Dios, y ahora todos, en forma generalizada, glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Que todos glorifiquen a Dios por nuestro accionar. Y porque somos quienes señalamos a Cristo en todo lo que hacemos. ¿Vieron qué breve lo mío, no? Ya terminé. En ningún otro, hermanos, hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nos ponemos de pie y lo leemos en voz alta, teniendo en cuenta que éramos mendigos, sin nada. Y lo que somos es por el nombre de Jesús. Él nos ha capacitado. Y si estamos de pie delante de su presencia, sabiéndonos perdonados, es por el nombre de Jesús. Y si podemos volver una y otra vez delante de Él para el perdón de nuestros pecados y siendo limpios de nuestra maldad, es en el nombre de Jesús. Y un día estaremos de pie. Ya no así nos veíamos a los ojos de Dios, sino con ropas blancas y resplandecientes delante del Cordero. Estaremos alabándole por su nombre. Por su nombre. Cerramos cantando una canción que solemos cantar de vez en cuando, muy de vez en cuando. Si Matías me prestas tu guitarra. Tanto, hermanos, habla de Cristo nuestro Señor. Nuestro canto expresa un sentir y es preciso que se pueda oír en las calles, en las plazas, en el campo, en las montañas, a lo largo y a lo ancho del país. La verdad, nuestra fe y nuestro compromiso. Él es la vida, Él es la fuerza y es la alegría que me alienta a continuar. Es el poder para cambiar toda una vida, transformar. Jesucristo es la razón para vivir. Este es el momento para actuar.
cada lugar. Nuestra patria necesita actitudes decididas de cristianos que se jueguen de verdad. Jesucristo, la verdad, nuestra fe y nuestro compromiso. Él es la vida, plenitud, Él es la fuerza y es la luz, es la alegría que me alienta a continuar. Es el poder para cambiar toda una vida, transformar. Jesucristo es la razón para vivir. Amén. Gracias, Señor, por haber podido meditar en tu palabra, Señor, y en tu dulce nombre, Señor, que ha sido para nosotros salvación y vida eterna, Señor. Gracias por habernos levantado de nuestra parálisis, Señor, estando muertos, por habernos traído vida. Te reconocemos a ti, Señor, el autor de la vida, el dador de la vida, Señor, y que siempre de nuestro ser sea glorificado tu nombre, como lo vimos allí en la iglesia primitiva al principio, Señor. Usa nuestra vida, Señor, y úsanos como iglesia para proclamar a voz en cuello el nombre glorioso de Jesucristo, porque solo en Él hay salvación. Alabamos tu nombre, Señor. Y ahora nos encomendamos en tus manos, pedimos tu cuidado, Señor, para al volver ahora a nuestros hogares, Señor. Bendice al pastor también, Señor, fortalécele restableciendo su salud, Señor, y a cada uno de los que están con quebranto de salud, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, y glorificamos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y quedamos así despedidos antes de hora.